Shabbat Shalom, familia. Shalom Shabbat a todas las familias de Israel, a todas las familias que están alrededor del mundo. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Gracias por permitirnos entrar a sus comunidades. Yahuwah ha sido bueno, es bueno con nosotros todo el tiempo, a pesar de todas las circunstancias que están pasando en nuestro entorno, a pesar de las enfermedades, a pesar de los muertos, a pesar de esa situación que nos pone tristes. A pesar de ello, Yahuwah sigue siendo bueno. Yo sé que esa parte a veces es un poco difícil hablar de ella porque queremos que todo sea bueno según la percepción que tenemos nosotros de ella. Pero a los que aman a Yahuwah todas las cosas le ayudan para bien. Eso es real. Estamos en el cuarto mes, prácticamente terminando el cuarto mes, porque ya hoy por la noche, a las 7 de la noche, hora de Honduras, estamos comenzando un nuevo mes, porque el sol, la luna y la tierra pues se van a alinear. Vamos a tener conjunción a esa hora, así que usted anótelo ahí, por favor, hora de Honduras. A las 7 de la noche vamos a tener Rosh Chodesh, principio de mes. El mensaje que ha corrido durante todo este mes ha sido: la visión divina es integral, absoluta y es eterna. Una persona espiritual entiende que pertenece a una sola familia, a un solo reino, a una sola nación, viviendo todos bajo un mismo Padre, bajo un mismo Abba, el creador de los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Él es nuestro Padre, Padre de la creación. Estamos en la parashá número 17 y esta parashá tiene por nombre Yitro, conocido como Jetro, el suegro de Moshe, de Moisés. Yitro. Esta porción se encuentra en Shemot, en Éxodo, capítulo 18, verso 1 al capítulo 20, verso 23. En las versiones latinas al verso 26. Vamos a leer un poco. Dice, comienza Shemot 18:1, Éxodo 18:1, y dice: y escuchó Yitro, Cohen de Midian, suegro de Moshe, todas las cosas que Elohim había hecho con Moshe y con Israel, su pueblo, y cómo Yahuwah había sacado a Israel de Mizraim. El suegro de Moshe se está dando cuenta de todas las cosas que Yahuwah hizo con el pueblo de Israel. Hay un adagio judío que dice que el que salve a una persona es como si salvara al mundo entero. Y eso siempre lo usamos nosotros, siempre se ha usado. Quiero repetirlo: el que salve a una persona es como si salvara al mundo entero. Vamos, verso 2, Shemot, Éxodo, capítulo 18, verso 2 dice: y tomó Yitro, suegro de Moshe, a Sífora, la mujer de Moshe, después que él la envió, y a sus dos hijos, el nombre de uno, Gershom, porque dijo: peregrino he sido en Eretz ajena, y el nombre de uno, Eliezer, porque Elohei de mi padre me ayudó y me libró del cuchillo de Faraón. Verso 5. Y vino Yitro, el suegro de Moshe, con sus hijos y su mujer. Llegó a Moshe en el desierto, donde tenía el campamento junto al monte de Elohim, y dijo a Moshe: yo, tu suegro Yitro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y salió Moshe a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro si estaban en shalom, si estaban en paz, y vinieron a la tienda. Verso 8. Y Moshe contó a su suegro todas las cosas que Yahuwah había hecho a Faraón y a los Mizraim por amor a Israel, y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Yahuwah. Y se alegró Yitro de todo el bien que Yahuwah había hecho a Israel, que lo había librado de manos de los Mizraim, de los egipcios. Verso 10.
Yitro dijo: bendito sea Yahú, que lo libró de mano de los Misraim y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Misraim, verso 11. Ahora conozco que Yahú es grande más que todos los Elohim, más que todos los dioses, porque la palabra en la que se ensoberbecieron vino contra ellos. Verso 12. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, olá y sacrificios para Elohim, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moshe delante de Elohim. Y yo me estaba haciendo una pregunta: ¿por qué Yitro, por qué Jetro realizó sacrificios a Yahú? Y digo, ¿por qué realizó sacrificios a Yahú si no había una orden ni una ley divina de los sacrificios? Pareciera entonces que ya había una tendencia de hacer sacrificios, no importara al Eloa que lo hicieran. Por eso es que yo todo el tiempo estoy peleando contra el tema de los sacrificios, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Y entiendo algo, por favor, y abra su mente, abra su corazón con lo que le voy a decir, y entiendo que los sacrificios para nosotros pareciera que son el camino corto que escogemos para no someternos a los procesos de aprendizaje que Yahú tiene para nosotros. Otra vez, y esto no tiene nada solo que ver con Yitro, tiene que ver con nosotros. Los sacrificios, yo entiendo que son el camino corto. Preste la atención a esto. Los sacrificios son el camino corto que escogemos o que nos enseñaron a escoger para no someternos a los procesos de aprendizaje que Yahú tiene para cada uno de nosotros. ¿De qué estoy hablando? Porque de alguna manera los sacrificios me hacen conformista y me incentivan a no hacer los procesos para cambiar. ¿Por qué hay cosas que yo no quiero cambiar? Porque de alguna manera desde pequeño me adoctrinaron de tal manera que puedo descansar en ciertas cosas y hacer lo que a mí me da la gana. Así es como hemos crecido, así yo he crecido. Entonces, los sacrificios me hacen conformista. Cometí un pecado, el macho cabrío, el toro, el carnero. Cometí un pecado, siendo judío, cometí un pecado, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Jesús, el sacrificio. Pero ¿sabe qué? Me encuentro versos que parece que la gente no le prestan mucha atención, y yo me hacía la pregunta: ¿por qué David no respetó la ley? ¿Por qué David, si Jesucristo no había aparecido en el camino, él no respeta la ley? Porque se supone que con la muerte vicaria, con la muerte de Jesús, con el derramamiento de la sangre de Jesús, fueron aplacados los sacrificios. Con la muerte de Jesús. Pero mire lo que dice Tehilim, capítulo 51, Salmos, capítulo 51, verso del 16 al 17. Este salmo del que yo estoy hablando, por supuesto, está antes que Jesús muriera por mí en la cruz del Calvario. Entonces, la pregunta que yo hago es: ¿se acabaron los sacrificios con Jesús? ¿Se acabaron los sacrificios con David? Porque David, de alguna manera sabia o inteligente, dice lo siguiente: ¿por qué no quieres sacrificios? ¿Por qué no quieres sacrificios que yo lo daría? A ver, David entiende que él puede ofrecer cualquier sacrificio porque él tiene la capacidad económica para traer cualquier cantidad de corderos, macho cabríos, toros, carneros, becerros. Pero David entiende que dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Elohim son la ruaj quebrantada, es el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás
tú, oh Elohim. Y este no es un tema que tiene que ver ni contra Jesús, ni mucho menos, por favor, no me malinterprete. Estoy interpretando la razón por la cual David está contra la ley y respetando la ley, que es una ley divina. Pero ¿será que David logró crecer, tener el crecimiento real que usted y yo deberíamos de tener por encima de la inteligencia? Y David entendió cosas que eran totales. Entonces resulta la pregunta, y es ¿por qué la gente no suelta el Antiguo Testamento, como dicen muchos, pero tampoco sueltan a Jesús? Porque Jesús no deja de ser un sacrificio, la gente diría único. ¿Sabe por qué? Porque fuimos adoctrinados desde pequeños. Porque nos adoctrinaron a vivir con dogmas, con liturgias, sacrificios, a tal grado que no tenemos la capacidad de recibir la gracia de Yahú espontánea, sino a través de un trueque. Otra vez, por favor, préstale atención a esto. Este no es el tema, pero este es el preámbulo para entrar al tema que sí es importante. ¿Por qué la gente no suelta los sacrificios, diría yo así, la ley, los machos cabríos, los toros, los carneros? ¿Por qué la gente no suelta a Jesús? Y muchos dirían porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él, porque debemos de confesar que Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, y gracias a su resurrección nosotros tenemos vida eterna en Dios. Se escucha muy bonito, pero cuando usted comienza a pensar un poco, a razonar un poco, se da cuenta que de alguna manera nos adoctrinaron, nos enseñaron dogmas, nos enseñaron liturgias, sacrificios, a tal grado que no tenemos, pareciera que se perdió la capacidad de recibir la gracia de Yahú, que no me la merezco, espontánea. No es un trueque. La gracia de Yahú no es un trueco. Por favor, piense esto. La gracia eterna de Yahú no es un trueque. Bueno, si crees en la sangre de Jesús, se salvo. Si crees en la sangre de los machos cabríos, de los toros y los carneros, y derrama su sangre en el altar, recibes perdón de pecados. Hay algo ahí que no me hace ser libre. Hay algo ahí que no me hace encontrar la gracia espontánea, el amor inmerecido de Yahú sobre mi vida, porque tiene que ser a través de un trueque. Yo tengo que creer que Jesús murió en la cruz del Calvario. Yo tengo que creer que los machos cabríos habían que decapitarlos y poner la sangre de ellos, o el toro, o el carnero, o el cordero para muchos. Quiero que vaya conmigo a Shemot, otra vez a la Parashá, a Éxodo capítulo 18, verso 13. Y aconteció que otro día se sentó Moshe a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moshe, desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moshe todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Verso 15. Y Moshe respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. La conexión en este momento que hay entre el pueblo y Elohim soy yo, le está diciendo Moshe. Verso 16. Cuando tienen algún asunto, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro los decretos de Elohim y sus Toratot. Óigame, dos cosas importantes, préstale atención a esto. Verso 17. Y le dijo su suegro a Moshe: no es bueno como haces esta palabra.
Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque la palabra es demasiado pesada para ti, no podrás hacerlo tú solo. Acuérdense que Itro no pertenece al pueblo. Acuérdense que Itro no conoce al Eloa de Israel. Así que Itro le parece inteligentemente lo que le va a decir a Moshe. Y la verdad es que cualquiera de nosotros pudo haber hecho algo así. Verso 19. Escucha ahora mi voz, yo te aconsejaré. Y Elohim será contigo. La palabra Elohim será contigo le pareció muy espiritual a Moshe. Como muchas personas dan buenos consejos y dicen, Yahú dijo, Jehová dijo, Dios dijo, Hashem dijo, etc. Está tú por el pueblo delante de Elohim y somete tú las palabras a Elohim. Y enseña a ellos los decretos y los torot y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Verso 21. Además escoge tú de entre todo el pueblo a Nash, o sea, hombres mortales, de virtud, temerosos de Elohim, mortales de verdad. Hombres mortales de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos gobernantes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Ahora, ¿en qué consistía realmente el consejo de Itro? A esto preste la atención porque si nos dicen qué consistía. El consejo de Itro era pedagógico. Preste la atención a esto. El consejo de Itro era pedagógico, pero también era represivo. ¿Por qué decimos que era pedagógico? Bueno, porque le estaba diciendo que había que enseñarle los Toratot y los juicios de Yahú. Entonces era pedagógico porque les estaba enseñando los decretos y los Toratot de Yahú. Pero era represivo porque tenía que imponer jueces. Y la pregunta es, ¿hasta qué nivel o de qué manera se seleccionan entonces o deberían de seleccionarse los jueces para saber si el espíritu y la ruach de Yahú está sobre ellos como hombres sabios o como hombres inteligentes? Porque si bien es cierto la inteligencia es buena, pero es mejor la sabiduría. ¿A qué tendía este consejo? Este consejo que Itro está dando atendía a algo interesante y algo bueno, no era malo. Si usted lo lee realmente, en ningún momento Itro está diciendo algo malo a Moshe. Todo lo contrario, todo lo que le está diciendo es bueno. Pero la idea, pienso, esencial de Itro era combatir la oscuridad, mas no iluminarla. Era combatir la oscuridad, mas no iluminarla. Yo les he enseñado a ustedes que nosotros hemos tenido 3 procesos a lo largo de la historia del pueblo de Israel o de la Torá en nuestras vidas. A nosotros se nos fue entregado una Torá literal, tal cual está escrita. Se nos reveló y hoy en día fue revelada la Torá ya, y hoy en día viene la iluminación, o sea, el poder entender realmente por qué y cómo fue o para qué o cuál era el espíritu que traía esta Torá. Shemot 18:22 dice, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo. Miren lo que van a hacer. Los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que toda palabra grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán toda palabra pequeña. Alivia así la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. ¿Cómo aprendimos a combatir la oscuridad con el consejo de Itro? Creo que la enseñanza va a comenzar por aquí. ¿Cómo aprendimos entonces a combatir la oscuridad con el consejo de Itro? Fácil. Mire este proceso. Número 1, había que escoger mortales de virtud. Gente
inteligente. Número 2, constituirlos gobernantes a ellos. Porque la palabra que usa es la palabra zar. Constituirlos a ellos como gobernantes. Número 3, para que ellos puedan aplicar el juicio. Y número 4, que puedan emitir una sentencia. ¿A eso se le ve algo malo? No, por supuesto que no. Todo lo contrario, es correcto lo que yo estoy leyendo, escoger mortales de virtud, constituir los gobernantes, que sepan aplicar el juicio y que emitan una sentencia al final. Es exactamente el mismo sistema que se utilizó en aquellos tiempos, es el mismo que se está utilizando hoy en día. ¿Sabe cuál es el sistema que se está utilizando hoy en día? A mayor represión, baja la maldad. Otra vez, el sistema que se está utilizando hoy para hacer un justo juicio es a mayor represión, baja la maldad. Ejemplo, hay más delincuentes, ¿qué hay que tener más? Hay que tener más policías. Mayores delincuentes, ¿qué es lo que más exigen los gobiernos? ¿Cuál es la política que traen los gobiernos? Represión a través de policía, militares, o sea, a la fuerza. ¿Y está malo? No, esa es una manera de hacerlo, es una manera inteligente de hacerlo. O sea, en pocas palabras, esto quiere decir que hay dos formas de dar seguridad. Hay dos formas de dar seguridad. Fíjense que más bien yo creo que a partir de este momento es que comienza la enseñanza. Préstele atención a esto porque esto se va a poner muy bueno. Las formas de seguridad. La primera es la seguridad inteligente y la segunda es la seguridad sabia. La inteligente lo que hace es aísla del resto del mundo porque el resto del mundo es malo. La forma inteligente es entonces el que salve a una persona sería como si salvara al mundo entero. La forma inteligente es entonces poner cercos de protección a su alrededor de los suyos, de sus hijos, de sus hijas, de su familia, de su esposa, de su esposo, de sus amigos. Usted pone cercos de protección a su alrededor. Esa es una manera inteligente. Poner cámaras de vigilancia. Esa es una manera inteligente. Nosotros en este lugar tenemos cámaras de vigilancia. ¿Por qué? No deberíamos de tener cámaras de vigilancia aquí. ¿Pero por qué? Porque no confiamos ni siquiera en los nuestros. Contratamos seguridad privada para los nuestros, para nuestros hijos. De alguna manera los protegemos. Creamos búnkers para poderlos proteger. En Israel, ¿qué se ha hecho? En cada casa hay un búnker. Cuando suenan las alarmas porque han enviado misiles, inmediatamente la gente tiene que correr a esos búnkers. Es una manera inteligente, no es mala, es inteligente. Hoy, por ejemplo, con COVID, también hemos creado estos cercos de protección. Por ejemplo, deben de usar mascarilla, deben usar gel, distanciamiento social, lavarse las manos. Y todo esto es una manera inteligente de crear seguridad. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la Parashá me está diciendo que Yitro de alguna manera está trayéndole a Moshe la forma de cómo debe de crear seguridad en su vida, en la vida de Moshe. Y estos son como que los cercos de protección. Ahora, hay otra que es la sabia, que cuando hablamos de la forma de seguridad sabia, ella lo que hace es cultivar virtudes en su entorno.
Si yo quiero proteger a mi hijo, a mi hija o a mi familia, tengo que crear entonces o cultivar de alguna manera virtudes en todo su entorno para que ellos no tengan que estar metidos en un búnker, ni en un cerco de protección, ni bañado de cámaras, sino para que pueda tener libertad en todo su entorno. Ahora, cuando yo hablo de esta forma de seguridad, que sería la sabia, que es cultivar virtudes en su entorno, ¿qué podría ser entonces? Número uno, escúchame bien, que esta es la parte importante. Fomentar la educación en su entorno. Si yo tengo dinero para que mis hijos estén en buenas escuelas, pero los hijos de los vecinos no pueden tener escuela porque no hay economía o las razones que usted quiera, bueno, pues yo tengo que fomentar. Esa protección no es hacia adentro, esa protección es hacia afuera. En este caso sí es importante, número uno, fomentar la educación en su entorno, empezar a ayudar a las personas que están en su entorno a tener educación. Número dos, reconstruir el tejido social. Porque hoy no tenemos una vida social libre. Tenemos que reconstruir en nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con los de la cuadra, con los de la colonia, el barrio. Hacer esto, eso es de sabios. Incentivar valores y virtudes, empezar a hablar más de valores y virtudes en el entorno, no en mi familia, no en mis hijos. Aparte de ellos, en el entorno, ser solidario y tener empatía con los demás, crear redes de apoyo, tener una unidad espiritual. Y cuando hablo de una unidad espiritual, por favor, no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de una unidad espiritual donde no haya ningún problema entre la conexión que debe de tener un judío con un cristiano, con un católico, con un pentecostal, con un testigo de Jehová. Pero esos vínculos nosotros no los tenemos creados. Nosotros somos enemigos públicos de aquellos que no siguen lo que nosotros creemos. La unidad espiritual, no religiosa, espiritualidad. De hecho, uno de los consejos que yo les doy a los padres de familia que tienen sus hijos pequeños, no les inculquen ninguna religión específica a sus hijos. Enséñenle una educación espiritual laica, que no tenga que ver con judaísmo, ni cristianismo, ni catolicismo, ni pentecostalismo, nada, sino una espiritualidad, nata. Que despierten, que conozcan el ser, que sepan ellos que la espiritualidad existe, pero no la del testigo de Jehová, no la del judaísmo, no, espiritualidad. Porque nosotros carecemos de espiritualidad. Nosotros seguimos dogmas religiosos y esos dogmas religiosos son los que nos tienen ciegos, sordos y mudos. Deberíamos de comenzar esa espiritualidad nosotros laica, que no nos conecta con ninguna religión. Porque empezamos a crecer con dogmas, con liturgias, pretendiendo creer que a través de eso vamos a lograr puntos gigantescos delante del Creador de los cielos y la tierra. Falso. Es una falsa espiritualidad. Tener responsabilidad social con nuestros vecinos, con nuestros amigos. La mejor protección que usted puede brindarle a uno de sus hijos no es poniéndole cámaras de seguridad, ni poniéndole seguridad privada, ni metiéndolos en un búnker. Esa no es seguridad. La mejor es fomentar la educación en su entorno, reconstruir el tejido social, incentivar valores espirituales, solidaridad y empatía con los demás, crear redes de apoyo, unidad espiritual que no sea religiosa, por favor, y tener responsabilidad social en nuestro entorno. Creo que eso nos va a llevar a un punto importante. Y el punto importante es lo que dice Mishlei, Proverbios capítulo 16, verso 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. La inteligencia no es mala.
Pero si usted puede apoyarse con la inteligencia y la sabiduría, wow, es lo mejor que usted puede hacer, lo mejor que podemos hacer. Es verdad. A mí me interesa proteger los míos y les voy a dar todo lo que esté a mi alcance para protegerlos, pero ¿de qué sirve proteger a uno de ellos si el resto del entorno no lo estoy haciendo? Es verdad, en la Torah nos encontramos decretos y toratot, sabios e inteligentes. Sepa, por favor, cuál es la diferencia entre lo sabio y lo inteligente. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que el sabio busca ganar, ganar. ¿Sabe qué significa ganar, ganar? Miren, aquí hay un problema serio que tenemos, por lo menos en Honduras y en el mundo entero, creo. El problema de la delincuencia. Aquí los partidos políticos que son inteligentes pero no son sabios, se atacan un político con otro diciéndole que el otro político es amigo de las maras, de las pandillas aquí. O sea, como que el gobernador o el gobierno no debería de buscar soluciones y hacerse amigos de los que tienen problemas, de los que están mal, de los que están enfermos. No, no se puede. O sea, el gobierno solo vino nada más para emitir inteligentemente juicios sin sabiduría. Entonces sí, no, necesitamos más presupuesto porque tenemos que contratar más policías. Mayor reprensión va a bajar la maldad. No es verdad. Entre más policías meten, más delincuentes salen. ¿Por qué? Porque no estamos creando la verdadera manera de ayudar a los pueblos. Por eso es que yo creo que la respuesta sabia para mí es ganar, ganar. Que gane el bueno, pero también que gane el malo. No que gane siendo más malo, sino apoyándolo a salir de la situación o la circunstancia en la que estén. Ganar, ganar. Todos tienen que ganar. Todos. Y está la otra que es ganar, perder, que es la respuesta inteligente. Ganar, perder significa que ganan los buenos pero pierden los malos. Y entonces, ¿para qué estoy yo como padre? Un padre de familia que debe de darle lo mejor al bueno y al malo debe de castigarlo y matarlo. No, entonces, ¿cuál es el procedimiento que debe de usar un dirigente, un líder espiritual, un padre de familia? Ganar, ganar. No inteligentemente, porque no funciona. Tiene que ser sabio con sabiduría. ¿A cuál de estos usted y yo escogemos? Le repito, la inteligencia no es mala, pero estoy convencido que la sabiduría es mejor. La inteligencia significa al malo hay que matarlo y al bueno hay que bendecirlo. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos la enseñanza les hablé del adagio judío? Que el que salve a una persona es como si salvara al mundo entero. Y es un buen adagio, no digo que no, yo lo he usado siempre, pero tengo uno que no sé si será mejor, usted lo decidirá. Si tengo que salvar al mundo entero para salvar a los míos, lo haré. Por favor, esto es importante. Esto guárdelo en su mente, en su corazón. Si tengo que salvar al mundo entero para poder salvar a los míos, para poder salvar a mis hijos, para poder salvar a mis hijas, para poder salvar a mi esposa, a mi familia, a los míos, a mis amigos, lo haré. Entonces, ¿qué cree usted que es lo sabio? Salvar a una persona es como si salvar al mundo entero, o si tengo que salvar al mundo entero para salvar a los míos, lo haré. ¿Cuál cree que es el más importante? Porque el problema es que si salvo al mío, lo voy a terminar metiendo siempre en un búnker, seguridad privada, y no va a tener libertad.
si tengo que salvar al mundo entero para salvar los míos, lo haré. Acuérdese de esto, y es que la visión divina es integral. Miren la conexión que hay en el mensaje del mes con la enseñanza de la paracha. La visión divina es integral, absoluta y eterna. O sea, es integral. No es de los míos, no, es integral. Los míos y el entorno. Una persona espiritual entiende que pertenece a una sola familia, a un solo reino, a una sola nación, viviendo todos bajo el mismo Abba, bajo el mismo Padre. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted, que Yahú se incline favorablemente a usted, que Él pueda darle paz. Yevarejeja Yahú veishmereja, Yaer Yahú panameleja bikuneja, Isa Yahú panameleja beazem leja, Shalom.